Fueron 17 días de tortura, y el día de mi ejecución algo imposible sucedió ante los ojos del ISIS. Mi nombre es Niyaz Rahman. Tengo 39 años, y el 27 de marzo de 2023 fui ejecutado por extremistas del ISIS en el norte de Irak. Pero esta no es una historia sobre muerte. Es una historia sobre el poder de la luz que puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Soy ingeniero civil y cristiano en el Kurdistán iraquí. Nací en Erbil, crecí en una familia que conocía tanto la fe como la persecución. Desde muy joven, mi corazón se sintió llamado no solo a construir puentes y carreteras, sino también a tender puentes entre personas rotas y la esperanza que solo Cristo puede dar. Durante los últimos 8 años, he trabajado como misionero y trabajador humanitario en campos de refugiados. Cada mañana, antes de salir de casa, mi esposa Laila y yo orábamos juntos. Ella siempre me decía, Niyaz, tú no vas solo, Él va contigo. Yo sabía que tenía razón, pero nunca imaginé cuán literalmente se cumpliría esa promesa. Mi rutina era simple pero intensa. Diseñaba sistemas de agua y saneamiento para los campos, pero también organizaba estudios bíblicos discretos. Muchos refugiados venían del mundo musulmán, pero el sufrimiento tiene una forma de abrir corazones que parecían cerrados para siempre. He visto a hombres llorar al escuchar por primera vez que Dios los ama tal como son. La persecución era constante. Amenazas, vigilancia, momentos en que teníamos que cambiar de ubicación en medio de la noche. Pero también había momentos de gloria indescriptible. Recuerdo a una madre siria que perdió a 3 hijos en un bombardeo. Cuando finalmente pudo orar con nosotros, algo sobrenatural llenó esa tienda de campaña. La presencia de Dios era tan tangible que todos los presentes comenzaron a llorar. Cada día sabía que podía ser el último. Cada abrazo con Laila, cada oración con los refugiados, cada momento de silencio donde sentía a Jesús cerca, todo tenía un sabor de eternidad. Lo que voy a contarte ahora cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios para siempre. Era una mañana como cualquier otra. Había recibido un mensaje urgente sobre una familia atrapada en una aldea al norte de Duhok. Necesitaban medicinas y provisiones de emergencia. Laila me rogó que no fuera solo. Pero el tiempo era crucial. Amor, es solo un viaje de ida y vuelta. Estaré de vuelta antes del anochecer. Tomé mi camioneta con suministros médicos, agua y algunas Biblias en árabe. El camino era peligroso, pero ya lo había recorrido muchas veces. A mitad del trayecto, en una zona montañosa donde las comunicaciones eran débiles, vi un vehículo militar bloqueando el camino. Mi sangre se heló. Eran militantes del ISIS. Antes de que pudiera reaccionar, me rodearon. Hombres con rostros cubiertos, armas automáticas, ojos llenos de odio. Encontraron las Biblias inmediatamente. Uno de ellos, que parecía ser el comandante, me escupió en la cara. «Perro cristiano, viniste a contaminar a los fieles». Me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que más tarde supe era un complejo de cuevas en las montañas. Allí comenzaron 17 días que marcaron mi alma para siempre. Los primeros días fueron interrogatorios brutales. Querían nombres de otros cristianos, ubicaciones de iglesias clandestinas, detalles sobre nuestras redes de apoyo. Cada negativa venía acompañada de golpes, privación de comida, privación de sueño. Pero lo más difícil no era el dolor físico, era el silencio de Dios. Durante las primeras noches oraba desesperadamente. «Señor, ¿dónde estás? ¿Me has abandonado?» Solo escuchaba el eco de mi propia voz en esas cuevas húmedas y frías. Comencé a dudar. ¿Acaso todo mi ministerio había sido una ilusión? ¿Dónde estaba el Dios que había prometido nunca dejarme ni abandonarme? Pero algo extraño comenzó a suceder hacia el día 10. En medio de la desesperación más profunda, empecé a escuchar una voz suave, casi como un susurro. «Yo estoy aquí. Siempre he estado aquí». No era audible, pero era más real que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Los militantes se frustraron con mi silencio. Aumentaron las torturas. Me quemaron con cigarrillos, me sumergieron en agua hasta casi ahogarme. Me mantuvieron despierto con ruidos ensordecedores, pero esa voz interior se hacía más fuerte cada día. «No temas. Yo tengo el control». El comandante, un hombre que después supe se llamaba Abu Rashid, parecía especialmente enojado conmigo. «¿Por qué no rompes, cristiano? ¿Por qué sigues sonriendo?» Yo mismo no sabía por qué, pero era cierto. En medio del infierno había una paz inexplicable creciendo en mi corazón. El día 17, Abu Rashid irrumpió en mi celda con ojos llenos de furia. «Se acabó el juego, perro. Hoy mueres».
Me arrastraron a un patio abierto donde habían montado una especie de escenario. Había cámaras, otros militantes formando un círculo, y en el centro un poste de metal. Mis fuerzas estaban agotadas. Había perdido más de 15 kilos. Tenía heridas infectadas por todo el cuerpo, y podía sentir que mi cuerpo estaba al límite. Pero mi espíritu nunca había estado más vivo. Me ataron al poste con cadenas pesadas. Abu Rashid comenzó a hacer un discurso en árabe para las cámaras, hablando sobre la justicia de Alá contra los infieles, pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el cielo, y por primera vez en 17 días sentí que Jesús estaba presente. Señor, susurré, si este es mi momento, recibe mi espíritu. Pero si aún tienes planes para mí, que se haga tu voluntad. Abu Rashid desenvainó una espada. Sus ojos brillaban con un placer sádico. ¿Cualquier última palabra, cristiano? Levanté mi cabeza hacia el cielo y grité con la poca fuerza que me quedaba. ¡Jesús! Y entonces, lo que sucedió después desafía toda lógica humana. En el momento exacto en que pronuncié ese nombre, sentí que mi espíritu comenzaba a separarse de mi cuerpo. No era muerte, era liberación. Podía verme a mí mismo atado al poste, pero también podía ver algo más. El cielo se abrió. Descendieron del cielo 3 figuras luminosas. Eran ángeles, pero no como los dibujos en libros para niños. Eran guerreros de luz, con espadas que parecían hechas de fuego líquido. Su presencia era tan poderosa que la tierra misma comenzó a temblar. Los militantes se quedaron petrificados. Uno de ellos dejó caer su arma y comenzó a gritar. Otro se tiró al suelo, temblando incontrolablemente. Abu Rashid retrocedió, con la espada todavía en la mano, pero sus ojos mostraban terror puro. Las cadenas que me sujetaban simplemente se rompieron. No hubo fuerza física, solo se desintegraron como si fueran de papel. Mis heridas comenzaron a cerrarse ante los ojos de todos. La infección desapareció, las quemaduras se desvanecieron, y sentí fuerza sobrenatural llenando mi cuerpo. Pero lo más impresionante no era mi sanidad, era la luz. Una luz dorada y blanca comenzó a llenar todo el patio. No era simplemente iluminación, era presencia. Era la presencia de Dios manifestándose como fuego vivo. Podía sentir su santidad, su amor, su poder absoluto sobre toda creación. Los ángeles no hablaron, pero transmitieron un mensaje claro. Nadie toca al ungido de Dios sin permiso del Altísimo. Algunos militantes huyeron despavoridos, gritando como si hubieran visto al diablo mismo, pero otros, incluyendo a Abu Rashid, cayeron de rodillas. No era sumisión voluntaria, era como si una fuerza invisible los hubiera derribado. La luz permaneció por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando se desvaneció, yo estaba de pie, completamente sano, mirando a un grupo de hombres que habían sido transformados instantáneamente de cazadores a presas. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y seguir escuchando. Lo más fuerte aún está por venir. Esa noche, mientras me mantenían en una celda diferente, ya no como prisionero torturado, sino como alguien que claramente tenía protección sobrenatural, Abu Rashid vino a verme. Su rostro había cambiado completamente. Donde antes había odio, ahora había confusión y algo que parecía ser hambre espiritual. ¿Qué pasó ahí afuera?, me preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, comenzó a contarme sobre los sueños. Desde la noche del milagro, él y varios de sus hombres habían comenzado a tener visiones idénticas. Jesús se les aparecía. No como el enemigo que habían imaginado, sino como un hombre lleno de luz, con ojos que ardían de amor y autoridad. En el sueño, me dijo Abu Rashid, él está de pie frente a mí. Sus ojos son como fuego, pero no me consume. Su voz es como agua para alguien que muere de sed. Me dice, Rashid, tú aún puedes elegir la vida. Y yo no entiendo qué significa. Durante los siguientes días, algo extraordinario comenzó a suceder. Los militantes que habían presenciado el milagro comenzaron a buscarme, no para interrogarme, sino para hacer preguntas. Preguntas sobre Jesús, sobre el perdón, sobre la salvación. En mis visiones durante esa época, Jesús me mostraba algo hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Veía a estas personas envueltas en cadenas de odio, resentimiento y fanatismo religioso. Pero también veía hilos de luz dorada cortando esas cadenas, liberando a prisioneros que ni siquiera sabían que estaban encadenados. Niyaz, me dijo Jesús en una de esas visiones, tú has visto mi poder para salvar cuerpos, ahora verás mi poder para salvar almas. Ninguna oscuridad es tan profunda que mi luz no pueda penetrarla.
Ningún corazón está tan endurecido que mi amor no pueda ablandarlo. Me mostró algo que me hizo llorar. En visión pude ver el corazón de Abu Rashid. Había sido un niño dulce una vez, que jugaba con sus hermanas y soñaba con ser maestro. Pero la guerra, la pérdida, el adoctrinamiento, habían construido murallas de odio alrededor de ese corazón tierno. Y ahora, la luz de Cristo estaba desmoronando esas murallas piedra por piedra. Señor, le pregunté, ¿es posible que incluso los peores enemigos puedan ser salvos? Su respuesta cambió mi vida para siempre. Niyaz, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Si hay arrepentimiento verdadero, hay redención verdadera. No hay nadie fuera del alcance de mi gracia. Durante una semana completa tuve conversaciones nocturnas con Abu Rashid y 3 de sus hombres. Al principio vinieron con preguntas intelectuales sobre el cristianismo, pero gradualmente las preguntas se volvieron más personales, más desesperadas. ¿Puede tu Jesús perdonar a alguien que ha matado?, me preguntó uno de ellos. ¿Puede limpiar manos que han derramado sangre inocente?, preguntó otro. ¿Puede dar paz a alguien que ha vivido solo para la guerra?, susurró Abu Rashid. A cada pregunta yo respondía con las palabras que Jesús me había dado. Él vino precisamente para eso, para buscar y salvar lo que se había perdido. La noche del 7º día después del milagre, Abu Rashid vino a mi celda con lágrimas en los ojos. Niyaz, yo he soñado con Jesús otra vez, pero esta vez, Él me mostró algo. Se quebró completamente. Me mostró a todas las personas que he matado, pero también me mostró que Él murió por mí. ¿Cómo es posible? Esa noche, Abu Rashid y otros 3 militantes entregaron sus corazones a Cristo. Fue la conversión más poderosa que he presenciado jamás. No hubo música de fondo, no hubo ambiente religioso. Solo hombres quebrantados reconociendo su necesidad de un Salvador. Pero sabíamos que la situación era peligrosa. Otros líderes del ISIS estaban por llegar al campamento, y la conversión de Abu Rashid podría costarle la vida a todos. Niyaz, me dijo Abu Rashid, Dios te trajo aquí para salvarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos que salvarte a ti. Pero no solo salvarte, tenemos que salvar este mensaje. Planificamos la escape meticulosamente. Abu Rashid organizó una misión falsa que requería que él y sus hombres convertidos me trasladaran a otro campamento. En realidad, estaban planeando liberarme y huir conmigo. La noche de la huida, mientras caminábamos por senderos rocosos bajo las estrellas, Abu Rashid me contó sobre otra visión. Jesús me mostró que esto no es el final, sino el comienzo. Me mostró una red de luz extendiéndose desde este momento, tocando corazones en toda la región. Durante 5 días caminamos por desiertos, nos escondimos en cuevas y pasamos por aldeas donde los nuevos convertidos conocían a otros que podrían ayudarnos. Fue extraordinario ver cómo estos hombres, que habían sido entrenados para matar, ahora arriesgaban todo por proteger vida. En una cueva, durante nuestra segunda noche de huida, tuvimos un tiempo de oración que nunca olvidaré. Abu Rashid oró: Jesús, nosotros fuimos tus enemigos, pero tú nos convertiste en tus hijos. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Finalmente llegamos a territorio seguro, a una base kurda cerca de la frontera. Cuando los soldados kurdos nos vieron llegar, un cristiano liberado junto con 4 exmilitantes del ISIS, pensaron que estábamos locos. Pero cuando Abu Rashid comenzó a contar su testimonio en kurdo, algo extraordinario sucedió. Varios soldados comenzaron a llorar. He visto muchas cosas en esta guerra, dijo el comandante kurdo, pero nunca había visto a un lobo convertirse en cordero ante mis ojos. Abu Rashid me pidió que lo bautizara antes de que nos separáramos. Niyaz, quiero que el mundo sepa que el hombre que era murió en ese patio. El que está aquí ahora nació cuando Jesús me tocó. Encontramos un pequeño río cerca de la base. Con soldados kurdos como testigos, bauticé a Abu Rashid y a sus 3 compañeros. Fue una de las ceremonias más poderosas de mi vida. Cuando Abu Rashid salió del agua, su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo. Ahora somos hermanos de sangre, me dijo, abrazándome. Pero más que eso, somos hermanos en Cristo. Tuvimos que separarnos por seguridad. Yo regresé a Erbil, pero ellos tenían una misión diferente. Habían decidido regresar al territorio controlado por ISIS, no como militantes, sino como misioneros secretos. Para Abu Rashid y sus hombres, la verdadera jornada apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, supe que habían comenzado un avivamiento subterráneo entre otros militantes. Usando sus contactos y conocimiento del territorio,
Comenzaron a compartir discretamente su testimonio con otros combatientes. No era evangelización tradicional. Era simplemente contar lo que habían visto, lo que habían experimentado, cómo sus corazones habían sido transformados. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Otros militantes comenzaron a tener sueños similares. Algunos desertaron y buscaron a Abu Rashid. Otros permanecieron en sus posiciones pero comenzaron a proteger secretamente a cristianos y otras minorías. Me contaron historias increíbles. Un militante convertido salvó a una familia yazidí de ser ejecutada, fingiendo que eran útiles para el grupo. Otro comenzó a sabotear operaciones contra iglesias, siempre encontrando problemas técnicos que retrasaban los ataques hasta que las congregaciones pudieran escapar. Una mujer me escribió desde Siria. Mi esposo era francotirador del ISIS. Después de escuchar el testimonio de Abu Rashid, tuvo un sueño donde Jesús le mostraba el rostro de cada persona que había matado. Pero en lugar de condenarlo, le dijo: «Yo morí por ellos y también morí por ti». Ahora mi esposo es pastor de una iglesia clandestina en Raqqa. Se formó una red clandestina de fe en los lugares más oscuros de la guerra. Hombres que habían sido entrenados para el odio ahora se comunicaban en código sobre el amor de Cristo. Mujeres que habían sido oprimidas encontraban esperanza en mensajes susurrados sobre la libertad que solo Jesús puede dar. Abu Rashid me envió un mensaje 6 meses después. «Hermano Niyaz, la luz que tú trajiste sigue expandiéndose. Jesús está construyendo su iglesia incluso en las cuevas donde una vez planificamos muerte». Pero también me contó sobre las dificultades. 2 de nuestros hermanos fueron descubiertos y ejecutados la semana pasada. Antes de morir cantaban himnos. Sus verdugos quedaron tan impactados que 3 de ellos vinieron a buscarme esa misma noche, preguntando qué clase de fe hace que un hombre cante mientras muere. El costo del evangelismo en territorio del ISIS era alto, pero los frutos eran innegables. Abu Rashid estableció un sistema de comunicación usando comerciantes que viajaban entre ciudades. Cada mensaje llevaba versículos bíblicos ocultos en transacciones comerciales aparentemente normales. Niyaz me escribió en una carta: «Tenemos convertidos en Mosul, en Fallujah, en Raqqa. Algunos son militantes, otros son civiles que fueron tocados por nuestros testimonios, pero todos comparten la misma hambre: conocer más de Jesús». Me contó sobre una célula en Mosul dirigida por un excomandante que había sido responsable de la destrucción de iglesias cristianas. Ahora este hombre llora cada vez que ora, pidiendo perdón por cada iglesia que destruyó. Ha jurado que cuando termine la guerra, dedicará su vida a reconstruir lo que una vez derribó. Regresé a mi trabajo con los refugiados, pero ahora con una perspectiva completamente nueva. Laila me recibió con lágrimas de alegría, pero también con preguntas. «¿Cómo puedo perdonar a los que te torturaron?», me preguntó. «¿Cómo puedo orar por Abu Rashid cuando cada noche sueño con lo que te hicieron?». Fue un proceso difícil para toda mi familia. Mis hijos tenían pesadillas, Laila desarrolló ansiedad, y yo mismo luchaba con recuerdos traumáticos. Pero gradualmente, a medida que veíamos los frutos de la conversión de Abu Rashid, nuestros corazones comenzaron a sanar. 6 meses después de mi liberación, recibimos una carta de Abu Rashid que cambió todo. «Hermano Niyaz, hemos establecido 12 células de oración en territorio del ISIS. Anoche, 23 militantes entregaron sus corazones a Cristo. Entre ellos estaba el hombre que te quemó con cigarrillos. Ahora llora todos los días pidiendo perdón». Laila lloró cuando le leí esa carta. «Si Dios puede perdonar a quien te torturó», me dijo, «entonces yo también puedo perdonar». Esa noche, por primera vez desde mi regreso, nuestra familia oró junta por Abu Rashid y sus hombres sin dolor en nuestros corazones, solo con amor. Mi ministerio se expandió. Comencé a compartir esta historia con otros cristianos en la región, y muchos se sintieron inspirados a intensificar sus oraciones y su trabajo evangelístico. Pero también comencé a compartirla con ex-musulmanes que habían perdido la esperanza en la redención de sus familiares. «Si Dios puede salvar a Abu Rashid», les decía, «puede salvar a cualquiera». Recuerdo especialmente a una mujer yazidí que había perdido a toda su familia en manos del ISIS. Cuando le conté sobre la conversión de Abu Rashid, primero se enojó. ¿Cómo puede Dios perdonar a monstruos como esos? Pero después comenzó a llorar. «Si es verdad lo que dices, entonces hay esperanza incluso para los que me hicieron daño. Y si hay esperanza para ellos, entonces hay esperanza para mí, que he odiado tanto». 3 meses después, esa mujer encontró a Cristo.
Ahora trabaja conmigo en los campos de refugiados, y su testimonio de perdón es tan poderoso como cualquier milagro que haya presenciado. Otro caso que me marcó fue el de un padre cristiano asirio cuyo hijo había sido decapitado por el ISIS. Cuando le conté sobre Abu Rashid, me gritó: «Prefiero ir al infierno antes que compartir el cielo con asesinos». Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón. Semanas después volvió a buscarme. «Niyaz», me dijo, «anoche soñé con mi hijo». Me dijo: «Papá, Jesús me mostró que algunos de los que me mataron ahora están en el cielo. Si yo puedo perdonar, tú también puedes. Ayúdame a encontrar esa paz». Estos testimonios se multiplicaron por toda la región. Víctimas encontrando sanidad a través del perdón, familias restauradas, comunidades reconciliándose. La luz que había brillado en ese patio se extendía como ondas en el agua. La red de fe que comenzó con Abu Rashid siguió creciendo. Recibí reportes de conversiones en células del ISIS en Siria, en grupos radicales en el norte de África, en lugares donde el nombre de Jesús había sido prohibido durante décadas. Pero lo más hermoso era ver cómo estos nuevos convertidos no solo aceptaban la salvación, sino que se convertían en evangelistas apasionados. Conocían la oscuridad mejor que nadie, y por eso podían ser luces más brillantes. Un año después de mi liberación, Abu Rashid logró enviarme una carta completa. En ella describía cómo había establecido una iglesia de cuevas, donde exmilitantes se reunían para adorar y estudiar la Biblia. Habían desarrollado un sistema de comunicación para proteger a cristianos perseguidos en toda la región. Niyaz escribió: «Ahora entiendo por qué Jesús te envió a nosotros. No era solo para que nosotros conociéramos la salvación, era para que nosotros nos convirtiéramos en instrumentos de salvación para otros. La oscuridad que una vez fue nuestro hogar, ahora es nuestro campo misionero». Pero la carta también contenía noticias dolorosas. «Hemos perdido a 7 hermanos en los últimos meses. Fueron traicionados y ejecutados, pero antes de morir, cada uno de ellos logró llevar a al menos 3 personas más a Cristo. Su sangre se convirtió en semilla». Me describió una ejecución pública donde un convertido, antes de ser decapitado, gritó: «Jesús, recibe mi espíritu». Esas palabras impactaron tanto a la multitud que esa noche más de 20 personas buscaron secretamente a Abu Rashid preguntando sobre el Dios que da paz en la muerte. «Niyaz», continuaba la carta, «hemos aprendido que el martirio no es el final del testimonio, sino su punto más poderoso. Cada muerte por Cristo produce más vida en Cristo. Hoy, 2 años después de esa experiencia, sigo trabajando con refugiados, pero mi mensaje ha cambiado. Ya no hablo solo de la esperanza de un futuro mejor. Hablo del poder presente de Dios para transformar incluso los corazones más oscuros. He recibido visitas de cristianos de todo el mundo que quieren escuchar el testimonio completo. Pastores, misioneros, teólogos, todos buscando entender cómo es posible que el evangelio penetre en lugares tan oscuros. Pero la respuesta es siempre la misma. No es por métodos humanos, sino por el poder sobrenatural de Dios. Cuando su luz brilla, ninguna oscuridad puede resistir. El mes pasado recibí una carta de un pastor en Nigeria que había sido secuestrado por Boko Haram. Después de escuchar mi testimonio, decidió orar por sus captores en lugar de maldecirlos. «Niyaz», me escribió, «si Dios pudo salvar a Abu Rashid, puede salvar a mis secuestradores también. Ahora oro por ellos todos los días». Esa carta me hizo llorar. La luz que había brillado en las montañas de Irak ahora estaba iluminando corazones en África, inspirando fe en lugares donde parecía imposible. He visto a exterroristas convertirse en pastores. He visto a víctimas de violencia extrema encontrar la fuerza para perdonar. He visto a familias rotas ser restauradas por el poder del amor de Cristo. La red que comenzó con Abu Rashid ahora incluye a más de 1000 convertidos en toda la región. Algunos son ex-militantes, otros son civiles que fueron tocados por sus testimonios, pero todos comparten la misma historia. Encontraron a Jesús en el lugar más oscuro de sus vidas. Hace 3 semanas, recibí la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. Abu Rashid había sido capturado por una facción rival del ISIS. Sabían sobre sus conversiones y planeaban hacer de su ejecución un ejemplo público. Pero lo que sucedió fue extraordinario. Cuando lo llevaron al patio para ejecutarlo, Abu Rashid no mostró miedo. En cambio, comenzó a compartir su testimonio con la multitud reunida. Habló sobre el día que me conoció, sobre el milagro que había presenciado, sobre cómo Jesús había transformado su corazón. «Yo era como ustedes», les gritó a sus verdugos, «lleno de odio, vacío de amor. Pero Jesús me mostró que hay algo mejor. Él puede hacer lo mismo por ustedes». Lo decapitaron mientras oraba. Pero según testigos, sus últimas palabras fueron: «Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Esa ejecución que se suponía que iba a detener el avivamiento, lo aceleró. Los videos del martirio de Abu Rashid se extendieron por redes clandestinas y en lugar de crear miedo, crearon más conversiones. Su sucesor me escribió: hermano Niyaz, Abu Rashid sembró con su vida y cosechó con su muerte. Ahora tenemos células en 47 ciudades. La sangre de los mártires sigue siendo semilla de cristianos. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Su luz no solo brilla en lugares seguros y cómodos, su luz brilla especialmente en la oscuridad más profunda, porque es ahí donde más se necesita. Cuando pienso en ese día en el patio, cuando los ángeles descendieron y las cadenas se rompieron, entiendo que el verdadero milagro no fue mi sanidad física. El verdadero milagro fue ver corazones de piedra convertirse en corazones de carne. Jesús me mostró que no existe un demasiado lejos para su gracia, no existe un demasiado oscuro para su luz, no existe un demasiado malo para su amor. Abu Rashid era considerado uno de los comandantes más brutales del ISIS, pero cuando la luz de Cristo tocó su corazón, se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos que he conocido, porque quien ha sido perdonado de mucho, mucho ama. Cada día oro por esa red de fe que sigue creciendo en secreto. Oro por Abu Rashid y sus hombres, que arriesgan sus vidas diariamente para compartir el evangelio en lugares donde hacerlo significa muerte segura. Pero también oro por ti, que estás escuchando esta historia, porque sé que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Jesús tiene un mensaje específico para tu corazón hoy. Tal vez tú piensas que has hecho cosas imperdonables. Tal vez crees que tu oscuridad es demasiado profunda para que la luz de Dios pueda penetrarla. Tal vez has perdido la esperanza de que alguien en tu vida pueda cambiar. Pero la misma luz que transformó a Abu Rashid, la misma gracia que rompió mis cadenas, el mismo amor que convirtió a enemigos en hermanos, está disponible para ti ahora mismo. Jesús no apareció para condenar, sino para salvar. No importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán imposible parezca tu situación. El mismo Jesús que descendió a mi celda en las montañas de Irak quiere descender a tu corazón hoy. Si hasta los corazones más oscuros pueden ser tocados, ¿qué te impide a ti? Abu Rashid era un asesino, sus hombres eran torturadores. Pero cuando genuinamente clamaron a Jesús, Él los recibió con brazos abiertos. No tuvieron que limpiar sus vidas primero. No tuvieron que demostrar que eran dignos. Simplemente vinieron tal como eran, quebrantados y desesperados. No hay nadie fuera del alcance de la gracia. Tal vez estás pensando, pero Niyaz, tú no conoces mi historia. Tú no sabes lo que he hecho. Tienes razón. No conozco tu historia específica. Pero conozco al Jesús que puede reescribir cualquier historia. El mismo poder que hizo que las cadenas se rompieran en ese patio, puede romper las cadenas que te tienen prisionero. El mismo amor que transformó a mis torturadores puede transformar tu corazón. Tú sabes, en el fondo, que este mensaje era para ti. Sientes algo moviéndose en tu corazón mientras escuchas estas palabras. Es el mismo Espíritu Santo que tocó a Abu Rashid en sus sueños. Es la misma luz que apareció en esa cueva. Es el mismo Jesús que ha estado esperando pacientemente a que tú le abras la puerta de tu corazón. Jesús te está llamando ahora a algo más profundo. No a una religión vacía, no a reglas sin sentido, no a un sistema de performance. Te está llamando a una relación real con el Dios vivo. Te está llamando a experimentar el mismo amor que transformó a terroristas en evangelistas. No esperes que sea demasiado tarde para abrir los ojos. Abu Rashid pudo haber seguido en su camino de destrucción. Pudo haber ignorado los sueños, rechazado las visiones, endurecido su corazón contra la luz. Pero eligió responder cuando Jesús lo llamó. Hoy, Jesús te está llamando a ti. No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas tu vida arreglada. Ahora. Si hay algo en tu corazón que responde a esta historia, si hay una hambre espiritual que has estado ignorando, si hay una voz suave que te ha estado susurrando, ven a mí. No la silencies más. La misma luz que brilló en las montañas de Irak está brillando en tu corazón ahora mismo. La misma gracia que salvó a Abu Rashid está disponible para ti. El mismo Jesús que rompió mis cadenas quiere liberarte a ti. Esa luz te está llamando. No importa cuán oscuro parezca tu pasado, no importa cuán imposible parezca tu futuro, no importa cuán indigno te sientas. Jesús murió precisamente para los indignos, para los perdidos, para los que no tienen esperanza.
Si estás listo para experimentar el mismo milagro que transformó a enemigos en hermanos, si estás listo para ver las cadenas de tu pasado romperse, si estás listo para comenzar una nueva vida en Cristo, entonces habla con Él ahora mismo. No necesitas palabras perfectas, no necesitas estar en una iglesia, no necesitas esperar a ser mejor. Solo necesitas un corazón hambriento y una voz que diga, Jesús, te necesito. La misma luz que cambió todo en las montañas de Irak está esperando cambiarlo todo en tu vida. La pregunta no es si Jesús puede salvarte. La pregunta es, ¿estás listo para ser salvado? Esta historia no termina aquí. Tu historia con Jesús apenas está comenzando.